Bienvenido. Hoy vamos a hablar de cómo hablar con inteligencia. No para sonar complicado, ni para impresionar con palabras grandes, sino para comunicarte de una forma que haga que los demás se detengan, te escuchen, confíen en ti y recuerden tu presencia. Antes de empezar, piensa en la última vez que saliste de una conversación con una frase clavada en la mente. Debí haberlo dicho mejor. Tal vez fue en una reunión, una entrevista, una discusión o un momento en el que tenías la idea correcta, pero tu voz salió débil, confusa o sin fuerza. Ahora pregúntate, ¿realmente te faltaba inteligencia? ¿O simplemente tus pensamientos no salieron con claridad, estructura y confianza? Esa diferencia puede cambiar tu vida, porque cuando aprendes a hablar con intención, dejas de ser la persona que piensa mucho y dice poco. Dejas de explicar demasiado para que te acepten. Dejas de quedarte en silencio mientras otros ocupan el lugar que tú también mereces. En este audiolibro descubrirás cómo usar las pausas, el tono, la estructura, la escucha, la autenticidad, la persuasión y la influencia para convertir tu voz en una herramienta de poder tranquilo. Si aplicas estos principios, tus conversaciones empezarán a cambiar. En una reunión, tus palabras tendrán peso. En una entrevista, tu valor se notará sin que tengas que rogar atención. En una discusión, podrás defender tu punto sin perder el control. Y poco a poco, no solo cambiará la forma en que hablas, cambiará la forma en que los demás te miran, te tratan y responden a tu presencia. Así que comencemos. Capítulo 1. Los 30 segundos antes de que puedas demostrar nada. Entras. La carpeta sigue cerrada bajo tu brazo. Nadie ha estrechado una mano. Ninguna frase sobre tus años de estudio ha salido todavía de tu boca. Pasan 30 segundos. Y detrás de los ojos que están al otro lado de la mesa, ya se escribió un veredicto sobre tu inteligencia, tu firmeza, tu valor. El cerebro dicta sentencia antes de que la razón pida permiso. Hace algo mucho más antiguo y mucho más rápido. Toma una muestra minúscula de conducta y la extiende a la persona entera. Mostrando una cara durante una décima de segundo, la gente ya emite juicios de confiabilidad y de competencia. Y darle más tiempo apenas cambia el juicio, solo aumenta la seguridad con que lo sostiene. El tiempo extra no corrige la primera impresión, la confirma. Y ese mecanismo, que con las caras es visual, con el habla es sonoro. Antes de procesar el contenido de tu frase, quien te escucha ya procesó su forma. Y hay una pieza más, la que explica el resto de este libro. Se llama fluidez de procesamiento. Cuando una información entra en la mente con facilidad, sin fricción, esa facilidad deja una huella agradable y la mente comete entonces un error sistemático. Atribuye la sensación agradable a la información en lugar de atribuirla a su propia comodidad. Dicho sin adornos, lo que es fácil de procesar se siente más verdadero, no más simpático, más verdadero. Una afirmación idéntica, dicha con dicción limpia y estructura clara, se juzga más creíble que la misma afirmación dicha entre tropiezos. El contenido no varía, varía el costo de escucharla. Por eso tu competencia puede vivir dentro de ti, entera, y no llegar. Tu voz llega primero y habla en tu nombre. Esa grieta entre lo que sabes y lo que tu voz alcanzó a transportar es el territorio completo de este libro. Nada de esto significa que el veredicto sea correcto. La fluidez no es verdad. Un mentiroso entrenado suena fluido. Una persona brillante que piensa en tiempo real, que corrige, que duda en voz alta porque le importa la precisión, suena menos fluida. El atajo se equivoca todo el tiempo, pero el atajo no te está pidiendo permiso. Y discutir con él no lo desactiva. La salida no es indignarse, es entender que existe y quitarle el material con el que trabaja en tu contra. La sustancia tarda una década en construirse. La señal tarda una temporada. Aquí está entonces el consuelo enterrado. Si el veredicto corre sobre la señal se puede aprender. Hablar con inteligencia no es un talento, es una destreza. Las destrezas se aprenden, se practican. Casi todos cargamos una teoría silenciosa.
que las personas elocuentes nacieron ya ensambladas. Es una teoría cómoda y te cuesta todo, porque un don que te fue negado no se puede perseguir. Una destreza que nunca practicaste. Sí, déjame quitarte de encima lo que no necesitas. No necesitas cierto acento, y si alguien te lo sugirió, con dulzura o con crueldad, te habló de sus propios límites, no de los tuyos. Tampoco necesitas una inteligencia alta. La persona más consistentemente clara que conoces probablemente no es la más inteligente que conoces. Es la que decidió, en algún momento, que ser comprendida urgía más que ser admirada. 3 cosas hacen falta: una mente dispuesta a oírse y hacer una mueca, un puñado de técnicas ordinarias que en su mayoría consisten en restar, y la voluntad de presentarte. Decir la frase imperfecta en vez de la perfecta que nunca llega. Ese es el costo completo. Las ideas no viajan por su mérito, viajan por su estuche. Has tenido ideas buenas que siguen dentro de ti, sin construir, porque cuando llegó el momento de explicarlas, la explicación salió sin forma, viste la confusión en la cara del otro y concluiste que la idea debía de ser débil. No era débil, estaba sin construir. Quienes te aman no necesitan que seas elocuente, necesitan que seas localizable. Cuando hablas entre niebla, se pasan la vida buscándote. Antes de seguir, quiero pedirte unos minutos honestos. Piensa en un momento del último mes en que dijiste menos de lo que sabías. ¿Qué pasó en tu cuerpo justo antes del silencio? Y cuando decidiste no hablar, ¿qué te dijiste que era la razón? No era tan importante. Alguien lo dirá mejor. Voy a sonar tonta. ¿De quién era esa voz originalmente? Porque tuya no era. Frases así se heredan. Basta con notar que tienen un origen fuera de ti, y que las cosas con origen fuera de ti pueden, con el tiempo, devolverse. Ahora debo hacerte una advertencia, porque he hablado como si todos quisieran lo mismo. Este capítulo supone que quieres ser notada. Algunas de ustedes no. Si eres una persona callada por naturaleza, callada de verdad, no silenciada, tu quietud no es un síntoma. Lo que ofrezco es más estrecho y, creo, más valioso, que cuando quieras hablar, la puerta no esté cerrada por dentro. La elección de callar te pertenece y siempre te perteneció. La incapacidad de elegir es lo que estamos desmontando. Hay un silencio que se siente como una habitación llena, y un silencio que se siente como un aliento contenido. Uno no te cuesta nada, el otro te cuesta la noche entera, en una cocina, repitiendo la escena. Todos creen que si lograran sonar más inteligentes, por fin los tratarían como inteligentes. Dale la vuelta. Las personas que te parecen más elocuentes no están actuando la inteligencia. Abandonaron ese proyecto hace años, y en el espacio que se abrió entró otra cosa. Atención, precisión, la capacidad de oír una pregunta antes de contestarla. Lo que has estado llamando hablar bien es, sobre todo, el sonido que hace alguien que dejó de querer ser admirado. No vas a adquirir una voz, vas a retirar todo lo que lleva años parado delante de la que ya tienes. Capítulo 2. Lo que el cerebro busca cuando te escucha. ¿Qué hace que alguien suene inteligente? ¿El vocabulario? ¿La gramática? ¿El acento? Ninguna de las 3. Lo que decide ocurre por debajo de las palabras, en un nivel al que quien te escucha no tiene acceso consciente, y que sin embargo gobierna por completo su veredicto. Para verlo, hay que entender qué está haciendo realmente una mente mientras escucha. No está recibiendo, está trabajando. Cada frase que dices obliga al otro a sostener tus palabras en un espacio mental pequeño y frágil, a mantenerlas ahí mientras espera el verbo, mientras busca el sujeto, mientras adivina hacia dónde va la oración. Ese espacio se llama memoria de trabajo y su capacidad es ridículamente limitada. Eso es todo lo que tiene tu oyente para procesarte. Cuando tu frase es larga, torcida y sin señales, le estás cobrando una tarifa. El cerebro premia la claridad porque la claridad le sale barata. Ahora, la parte que casi nadie enseña. Tu voz no es un adorno del sentido, es parte de la gramática. Cuando hablas, tu entonación,
tus pausas y tu acentuación le indican al oyente cómo agrupar las palabras. Le dicen dónde termina una idea y dónde empieza otra. Sin esas marcas, una oración perfectamente correcta puede resultar imposible de analizar en tiempo real, porque el que escucha no sabe qué pertenece a qué. Por eso una persona puede decir algo brillante y dejar en la sala la impresión difusa de que dijo mucho y no dijo nada. No le faltó contenido, le faltó puntuación sonora, y esa puntuación tiene un signo principal, el más despreciado de todos, el silencio. El silencio en pausa no está vacío, está lleno. Cuando dices algo verdadero y luego callas 3 segundos, esos 3 segundos no son tuyos. Se los prestaste al cerebro de quien te escucha para que termine de procesar y alcance a sentir el peso de lo que acabas de decir. Sin esa pausa, la frase importante y la trivial que viene detrás llegan con la misma altura, y quien escucha no tiene manera de saber cuál guardar. Quiero probártelo ahora mismo, y para eso necesito que dejes de leer con los ojos y empieces a escuchar con los oídos. Toma esta frase. Yo nunca dije que ella robó el dinero. Léela una vez, normal. Ahora, léela otra vez, cargando el peso en la primera palabra. Yo nunca dije que ella robó el dinero. ¿Lo oyes? Alguien lo dijo, pero no fui yo. Otra vez, y ahora el peso cae en el verbo. Yo nunca dije que ella robó el dinero. Lo insinué, quizá. Lo pensé. Nunca lo dije. Una vez más, con el peso en ella. Yo nunca dije que ella robó el dinero. Alguien robó, sí, otra persona. Y la última, yo nunca dije que ella robó el dinero. Robó algo. El dinero no. 4 sentidos completamente distintos. Ninguna palabra cambió. Detente en lo que acaba de pasar, porque es lo más importante de este capítulo. Moviste el peso de una sílaba, y el significado entero se reorganizó detrás de ti como una habitación cuando alguien enciende otra lámpara. Todo lo que llevas años pensando que te falta, palabras, cultura, seguridad, permiso, resultó no ser la variable. La variable estaba en tus manos desde el principio, y nadie te dijo dónde estaba el interruptor. Ahora una corrección honesta, porque hay una idea muy repetida que conviene desarmar. Vas a oír por todas partes que hablar despacio te hace parecer más inteligente. La lentitud transmite control, sí, pero el sistema atencional humano funciona por diferencias, no por niveles. Se orienta hacia el cambio y se desconecta de lo constante. A eso se le llama habituación, y le ocurre a tu oyente sin que él lo decida. Una voz que corre siempre igual, el cerebro la archiva en la carpeta de lo que no requiere atención. Lo que importa no es la lentitud, es la variación con propósito. Cuando hablas claro, reduces el costo de comprenderte, y esa facilidad se siente bien. La mente confunde esa sensación agradable con una propiedad de lo que dijiste y te la devuelve en forma de acuerdo, de simpatía, de confianza. No es magia neuroquímica, es un error de atribución, viejo como la especie, y trabaja a tu favor en cuanto dejas de estorbarlo. Antes de cerrar, una sola cosa, pequeña, porque las cosas grandes no se hacen. Esta semana, en una conversación, elige una frase que de verdad te importe. Solo una. Dila. Y después no digas nada durante 3 segundos. Vas a sentir el impulso físico de rescatar a la otra persona de ese silencio, como si el silencio fuera un accidente y tú la responsable. No lo es. Ese silencio es lo único que le da altura a lo que acabas de decir. La velocidad, casi siempre, es miedo con prisa. Y el silencio que tanto te asusta no es un hueco en tu discurso. Es el lugar donde tu frase por fin cabe entera. Capítulo 3. Cada palabra paga alquiler. Durante años creíste que sonar inteligente significaba usar palabras que el otro tuviera que buscar. Hoy vas a descubrir exactamente lo contrario. Recuperar una palabra rara cuesta. Cada término que tu oyente usa poco tiene, en su cabeza, una huella más débil. Y llegar hasta ella exige más tiempo y más esfuerzo, justo mientras la frase sigue avanzando. Mientras él desentierra la palabra difícil,
la mitad de tu oración se le escapa. Y como su memoria de trabajo ya estaba al límite, lo que pierde no es el adorno, es el sentido. Esto explica algo que has visto 1000 veces sin nombrarlo: el discurso impecable que nadie recuerda. No fue malo, fue caro. Einstein lo dijo mejor que nadie: si no puedes explicarlo de manera sencilla, no lo entiendes lo suficiente. La sencillez es el examen final del conocimiento, y la palabra difícil, muchas veces, es el escondite de quien no terminó de pensar. Mira esta frase: la yuxtaposición de ideologías divergentes genera una disonancia epistemológica en la narrativa sociopolítica. Compárala con esta otra. Cuando las creencias opuestas chocan, la sociedad se confunde sobre su propia historia. Misma idea, solo una aterriza. Nada que no se pueda repetir tiene poder real, y la primera versión nadie la repite, porque para repetirla habría que haberla comprendido. Baja ahora al nivel de la frase: él tomó la decisión. 4 palabras para hacer el trabajo de una. Él decidió. Ella dio ayuda a su hermano. Ella ayudó a su hermano. Cada verbo débil obliga a un rodeo, y cada rodeo mete una palabra más en el espacio limitado del otro. Y cada palabra que sobrevive el corte, sobrevive porque estaba pagando su alquiler. Hay además un obstáculo del que casi nadie te avisa. Se llama la maldición del conocimiento. Cuando sabes algo, se te vuelve imposible imaginar cómo era no saberlo. En un experimento clásico, una persona golpeaba con el dedo el ritmo de una canción conocidísima y calculaba que la mitad de los oyentes la adivinaría. La adivinó menos de 1 de cada 20. Quien golpeaba oía la melodía completa dentro de su cabeza. Los demás oían golpes. Eso es exactamente lo que ocurre cuando explicas tu trabajo, tu idea, tu dolor. Tú oyes la melodía. El otro oye golpes. Y como para ti el sentido es evidente, interpretas la cara en blanco de enfrente como falta de atención, cuando fue falta de puente. Por eso funciona la explicación que se apoya en algo que la otra persona ya vivió. Imagina a alguien explicándole la gravedad a un niño de 10 años. Puede decir: la gravedad es la fuerza que atrae un cuerpo hacia el centro de la Tierra. Correcto, completo, inútil. O puede decir: la gravedad es la razón por la que, cuando se te cae el lápiz, cae al suelo en vez de irse flotando. ¿Cuál se queda? La segunda, y no porque sea más simple, sino porque el niño ya tiene esa escena guardada. No le entregaste información nueva. Le entregaste una percha donde colgarla. El lenguaje inteligente no exhibe tu conocimiento, lo transfiere. La transferencia es todo el oficio. El vocabulario es como el condimento en la cocina. Una pizca despierta el plato. Demasiado, y ya no se distingue el sabor de nada. La pregunta no es si una palabra es sofisticada. La pregunta es si sirve al mensaje o sirve a tu ego. 3 herramientas entonces para afilar tu lengua sin volverte impostora. La primera: caza los verbos débiles. Cada vez que escribas o digas hacer, dar, tener, poner, tomar, detente y pregúntate cuál es el verbo exacto que ese momento pide. La segunda: reemplaza el relleno por el silencio. Donde solías decir o sea, digamos, no sé, este tipo, di nada. La pausa es más fuerte que el desorden y le devuelve al otro los milisegundos que necesitaba para alcanzarte. La tercera: arma un banco de palabras vivas. 5 por semana, no 50. Claridad, propósito, intención, criterio, honesto. Esto no es un llamado a empobrecer tu lengua. Un idioma pobre produce un pensamiento pobre. No estamos podando el pensamiento, estamos podando la exhibición. Antes de cada palabra dudosa, una sola pregunta: ¿esto ayuda a mi mensaje o lo esconde? Si lo esconde, sácalo. El idioma es un puente. Las palabras complicadas alargan el puente hasta que nadie lo cruza. Las palabras claras lo acortan hasta que dan ganas de caminarlo. Este capítulo pide papel o las notas del teléfono. Escribe una frase que hayas dicho esta semana y que salió torcida, una que te dejó con la sensación de no haber sido entendida. Ahora tacha cada palabra que no esté pagando alquiler. Vas a tachar más de lo que crees,
y algo raro va a pasar. Al final, entre lo que sobrevivió, vas a encontrar la frase que realmente querías decir. Nunca te faltaron las palabras, te sobraron. Y ahora que la frase quedó limpia, mírala un segundo y responde algo que solo tú puedes responder. ¿Qué te habría costado decirla así, ese día, en esa sala? No la respuesta técnica, la otra, la verdadera. Capítulo 4. El esqueleto invisible de una frase. Eso que has estado llamando divagar tiene otro nombre. Se llama hablar sin partitura. Tienes todas las notas. Nunca nadie te enseñó a ponerlas en orden y llevas años culpando a tu inteligencia por un problema de arquitectura. Conviene entender el mecanismo antes que las herramientas, porque la estructura no es un asunto estético, es un asunto de capacidad. Ya lo vimos, la memoria de trabajo del que escucha sostiene muy poco a la vez, pero tiene un truco para estirarse. Se llama agrupamiento. Una mente que recibe 7 elementos sueltos se satura. La misma mente que recibe esos 7 elementos organizados en 2 bloques con sentido los sostiene sin esfuerzo. No aumentó la capacidad, cambió el tamaño de la unidad. Cuando le das a alguien una estructura, no estás siendo ordenada. Le estás entregando la caja donde meter tus palabras para que le quepan. Sin caja, cada frase tuya es un elemento suelto más, y a partir del 4º o 5º, algo empieza a caerse al suelo. Escuchar no es esperar, es predecir. Mientras hablas, el cerebro de tu oyente va adelantando lo que viene, formulando hipótesis sobre tu siguiente palabra, tu siguiente giro, tu conclusión. Cuando lo sorprendes sin haberlo preparado, tiene que rehacer el andamio entero, y esa reconstrucción consume exactamente los recursos que necesitaba para pensar en lo que dijiste. Por eso una idea puede ser correcta y sentirse desordenada. No falló el contenido, falló la predicción. La primera se llama apertura, centro, cierre. Alguien te pregunta, ¿qué opinas del liderazgo? Apertura. El liderazgo no está en el cargo, está en la influencia. Centro. Un buen líder escucha más de lo que habla, marca el tono con sus actos y sostiene la coherencia cuando nadie mira. Cierre. Para mí, entonces, liderar es influencia, no posición. 3 frases. Y sin embargo suena completo. Hubo un camino. La segunda es la regla de 3. El cerebro humano ama los tríos, y no por capricho poético. 3 es el número más pequeño que permite establecer un patrón. Y el patrón es lo que la predicción necesita para agarrarse. Con 2 elementos no hay serie, con 4. La memoria empieza a soltar el primero. Cuando defiendas una idea, pártela en 3. La tercera herramienta son las señales de camino, frases minúsculas que anuncian lo que viene. Déjame explicarte. Esto importa por lo siguiente. Hay 2 cosas que necesitas saber. Vamos por partes. Parecen relleno y son lo contrario. Son metadatos. Le dicen al oyente qué tipo de información está a punto de recibir y cuánta. Y con eso, él prepara el espacio antes de que llegue. Una idea anunciada cuesta la mitad que la misma idea sin anunciar. La estructura es una red de seguridad. Cuando tiemblas, no necesitas recordar cada frase, solo el camino. ¿Por dónde empiezo? ¿Cuál es mi idea central? ¿Cómo cierro? Bajo estrés, la primera función que se degrada es justamente la que te permite improvisar organización sobre la marcha. Si no tienes un plan antes, no vas a poder fabricarlo cuando el corazón te esté golpeando en el cuello. Así que la próxima vez que vayas a hablar, detente un segundo y hazte una sola pregunta. ¿Cuál es mi estructura? Da igual cuál elijas. Lo que no da igual es tener una. La estructura no limita tu voz, la amplifica. Ahora quiero pedirte una pausa, no una larga, la que dura una respiración. Piensa en la última vez que alguien te dijo, con cariño o sin él, que te fuiste por las ramas. ¿Qué querías decir realmente? No lo que dijiste, lo que querías. Encuentra la frase, la única, la que estaba abajo de todo. Ahora, ponle una apertura de 7 palabras y un cierre de 5. Hazlo mentalmente, sin escribir. Ese minuto era lo único que faltaba.
y no lo tenías porque nadie te dijo que tenías derecho a tomártelo. Y ahora tengo que confesarte algo, porque este capítulo entero podría hacerte daño si lo tomas como ley. La red de seguridad también es una jaula. Hay conversaciones en las que, si sigues contando mi segundo punto, ya dejaste de estar ahí. Alguien te está contando que su padre está enfermo y tú, por dentro, estás armando una respuesta de 3 partes. La estructura sirve cuando necesitas ser comprendida. No sirve cuando alguien necesita ser abrazado. Hay un tipo de claridad que consuela y un tipo de claridad que hiere, y la única manera de distinguirlas es preguntarte, antes de abrir la boca, ¿qué necesita esta persona de mí en este segundo exacto? Lo que descubrirás con el tiempo es que la estructura nunca fue el objetivo, era el andamio. Se levanta para construir y se retira cuando el edificio se sostiene solo. Las personas que más te impresionan, esas que hablan con una precisión que parece natural, no están siguiendo ningún esquema en su cabeza. Lo siguieron durante tanto tiempo que dejó de ser visible, y ese es el único destino que deberías desear para el tuyo. Capítulo 5. La frontera entre actuar y ser. Este capítulo existe para resolver una contradicción que probablemente ya notaste sin poder nombrarla. Te dicen, finge la seguridad hasta que sea real. Te dicen, 50 páginas después, quítate la máscara, sea auténtica. Nadie explica cómo pueden ser ciertas las dos cosas al mismo tiempo. Y como nadie lo explica, terminas oscilando entre 2 personas, sin confiar del todo en ninguna. Durante una década, se vendió la idea de que ciertas posturas expansivas cambiaban tus hormonas y con ellas tu carácter. Esa parte no ha resistido bien la comprobación. Los efectos hormonales no se replicaron. Lo que sí se sostiene, y es más modesto y más útil, es que la postura cambia cómo te sientes. Tu cuerpo no solo obedece a tu estado interno, también lo informa. La respiración corta y alta le comunica a tu sistema nervioso que hay peligro, y él responde en consecuencia. Encoger el pecho comprime la caja donde vive tu voz, y una voz comprimida sale delgada, aguda, apresurada, y esa voz vuelve a tus propios oídos como prueba de que estás nerviosa. El círculo se cierra sobre ti. Por eso el camino más corto a la calma no pasa por tu cabeza, pasa por tu diafragma. Endereza la espalda. Baja los hombros, suelta la mandíbula, deja que el aire entre abajo y no arriba. No estás actuando, estás cortando la señal de alarma en el punto donde se emite. Después está el tono. Las frases seguras bajan al final. Las inseguras suben, como si pidieran permiso, como si cada afirmación fuera una pregunta disfrazada. Ese ascenso final es una disculpa fonética y funciona igual que una disculpa verbal. Le comunica al otro que tu afirmación está abierta a corrección y él la trata en consecuencia. Bájalo, firme, no plano. Y sí, la confianza es un músculo, no un rasgo. Cada vez que hablas en una sala pequeña sin que ocurra el desastre que anticipabas, tu sistema aprende, no porque lo hayas razonado, sino porque hizo una predicción de peligro y la realidad la desmintió. Ese desmentido es la única cosa que apaga un miedo de verdad. Ninguna cantidad de pensamiento positivo reemplaza ese aprendizaje, porque el miedo no vive en el lugar donde vive el argumento. Esta es la verdad. Puedes fingir la forma, nunca el fondo. Puedes actuar la postura, la velocidad, la pausa, el tono que baja al final de la frase. Lo que no puedes actuar es haber entendido. No puedes fingir la emoción. No puedes fingir que sabes cuando no sabes. Eso es la persona. Y la persona no aguanta actuada más de 3 minutos. La conducta que fabricas conscientemente ocupa un canal. La que sale sola ocupa otro. Solo puedes vigilar uno a la vez. Mientras controlas tus manos, tu voz te delata. Mientras controlas tu voz, la mirada se te va. El oyente no analiza esa incongruencia. La percibe y la traduce en una sensación difusa que después nombrará mal. No me convenció, no sé por qué. Fingir la forma es aprendizaje. Fingir el fondo es fraude, y el fraude tiene fugas. Escucha a 2 personas hablar de un fracaso. La primera dice,
El fracaso es inaceptable. Tenemos que exigirnos más. Suena fuerte. La segunda dice: fracasé más veces de las que puedo contar, y cada vez aprendí algo que el éxito no me habría enseñado nunca. Suena vulnerable. Pregúntate a cuál seguirías dentro de un año difícil, y notarás que la respuesta llegó antes que el razonamiento. La autenticidad no debilita tu voz, la multiplica, y no por virtud moral, porque elimina el trabajo de sostener dos versiones al mismo tiempo, y ese trabajo era exactamente lo que te dejaba sin recursos para pensar mientras hablabas. Si se te quiebra la voz cuando algo te importa, está bien. No te resta autoridad, te vuelve coherente, y la coherencia es lo único que un ser humano detecta sin esfuerzo. Cierra los ojos un momento. Imagina que entras a la sala más difícil de tu vida y que en esta versión no estás calmada, ni brillante, ni preparada. Estás nerviosa y hablas de todos modos. Tu voz sale más baja de lo que quisieras. Dices una frase que no era la que ensayaste, pero era verdadera. Y nadie descubre nada terrible sobre ti, porque no había nada terrible que descubrir. Ahora hazte una promesa, una sola, pequeña. La próxima vez que sientas ese temblor, no vas a esperar a que se vaya para empezar. Vas a empezar con él. Y aquí llegamos a la paradoja que este capítulo venía a entregarte. Cuando dejas de intentar sonar inteligente, empiezas a sonar inteligente, porque toda la energía que gastabas en vigilarte vuelve al lugar donde hacía falta, en pensar lo que estás diciendo mientras lo dices. La gente conecta con la seguridad, pero se enamora de la verdad. Practicaste la postura, practicaste el tono, y sigues callada, porque lo que estabas fingiendo nunca fue la manera de sentarte, era que estabas bien. Capítulo 6. Lo que tienes que soltar. Estás en medio de una frase. La idea es buena, la sabes buena, y de pronto aparece una palabra que no significa nada. Después otra, o sea, después una tercera, justo antes del punto más importante. No sé, tipo, como que. Tu idea salió al mundo vestida con ropa de otro. Ahora escucha bien lo que voy a decirte. Ese no es una señal de que eres tonta. Hablar es una de las cosas más complejas que hace un ser humano, y la hace en tiempo real. Mientras pronuncias una palabra, tu mente está seleccionando la siguiente, calculando la sintaxis de una frase que todavía no existe, y monitoreando la cara del otro para saber si te está siguiendo. Cuando la selección se atrasa, el sistema emite un sonido de relleno. Los lingüistas lo llaman marcador de discurso. No es basura, es una señal que dice: no me interrumpas, todavía no termino. Está documentado que quien escucha usa esos sonidos para saber que viene algo complicado y hasta recuerda mejor la palabra que llega después de una vacilación breve. El problema no es que exista. El problema es que lo usas en lugar de los 3 segundos de silencio, porque crees que callar 3 segundos es confesar que no sabes. Nadie piensa eso. La única persona que está contando esos 3 segundos eres tú. Cuando el relleno deja de responder a la búsqueda de una palabra y se vuelve un tic, empieza a hacer otra cosa. Le comunica al oyente que tú no confías en lo que estás por decir. Y hay una versión mucho más silenciosa y mucho más cara del mismo fenómeno. Se llama lenguaje que se rebaja. Solo quería decir que esto va a sonar tonto, pero no soy experta en esto. Sin embargo, perdón por interrumpir, es rapidísimo. Esas fórmulas tienen un nombre técnico, atenuadores, y una función real. Bajan el costo social de una afirmación, protegen la cara de quien habla, dejan una puerta abierta por si el otro no está de acuerdo. En una negociación tensa, un atenuador bien puesto salva una relación. El problema es que se usan por defecto, no por estrategia. Y cuando se usan por defecto, ocurre algo demoledor. La duda que tú expresaste sobre tu propia idea llega antes que la idea, y quien escucha la adopta. Le entregaste la conclusión ya evaluada. Nadie va a defender lo que su propia autora presentó como sospechoso. Las correcciones son ridículamente pequeñas. Donde decías, puede que me equivoque, pero se me ocurre algo, se me ocurre algo que quiero compartir. Donde decías, perdón,
no sé si esto tiene sentido. Di simplemente lo que ibas a decir y deja que tenga sentido solo. Solo dejas de encogerte para parecer educada, que es un intercambio que las mujeres, sobre todo, aprendieron demasiado temprano y sin poder discutirlo. 5 frases para reemplazar lo que sueltes. Esto es lo que creo. Consideremos algo. La idea central es: esto es lo que propongo. Lo que más importa aquí es: graba tu voz. Habla 1 minuto sobre cualquier cosa que te importe. Escúchate. Cuenta. La conciencia es el primer paso del cambio y es el único que no puedes saltarte, porque el habla automática es, por definición, invisible desde adentro. Vuelve un momento a aquella frase del segundo capítulo, la del dinero. Dila en voz alta, ahora, con muletillas. Yo, nunca dije que ella, o sea, robó el dinero. Y dila otra vez, limpia. Yo nunca dije que ella robó el dinero. No necesito explicarte cuál pesa más. Fíjate en lo que pasó. El relleno no cambió una sola palabra de la frase, pero borró el acento. Y sin acento, el sentido se desdibuja. Ese es el daño verdadero de la muletilla. No te hace parecer tonta. Te quita el subrayado. Esta semana, una sola cosa. En una conversación, cuando sientas venir el no lo digas. Calla. 1 segundo, 2, 3. Vas a sentir un vértigo pequeño, el mismo que se siente al soltar el pasamanos. No pasa nada, nunca pasa nada. Y debo hacerte una advertencia. Todo lo anterior asume que el idioma en el que estás hablando es tu lengua materna. Si no lo es, si estás buscando la palabra en un segundo idioma, entonces tus vacilaciones no son inseguridad, son el costo real de sostener 2 sistemas léxicos a la vez e inhibir activamente el que no toca. Eso es una proeza cognitiva, no un defecto. No la cortes con vergüenza, córtala con tiempo. Y antes de cortarla, quiero que sepas algo. Quienes te escuchan hablar en un idioma que ellos nunca tuvieron que aprender, no están en posición de calificarte. Nunca lo estuvieron. Vuelve al principio de este capítulo. Estabas en medio de una frase, y la idea era buena. Lo único que hicimos hoy fue quitarle de encima todo lo que le pusiste para protegerla, y descubrir que la protección era lo que la estaba ahogando. Capítulo 7. Escuchar es la forma más fuerte de hablar. Hay una persona en tu vida a la que siempre quieres contarle las cosas. No porque hable bonito, porque escucha de una manera que te hace escucharte mejor a ti misma. No dice mucho, y sin embargo, sales de esas conversaciones sabiendo cosas que no sabías al entrar. Los que hablan mejor no son los que hablan más, son los que escuchan mejor, y ahora vas a entender por qué. Escuchar te hace sonar inteligente por una razón brutalmente simple. Tu respuesta se apoya en información que los demás no recogieron. Mientras los otros compiten por demostrar cuánto saben, tú estás recogiendo lo que ellos tiran. Y aquí tengo que decirte por qué, en realidad, no logras escuchar. No es falta de interés, ni de educación. Es que estás ocupada armando tu respuesta. Vuelve al espacio limitado del que hablamos, la memoria de trabajo. Comprender lo que alguien dice consume ese espacio. Planificar lo que vas a decir consume ese mismo espacio. No son 2 habitaciones, es una sola, y estás metiendo 2 muebles. El resultado no es que hagas las 2 cosas un poco peor, es que haces las 2 cosas mal. Escuchas la superficie de las últimas frases, pierdes el matiz que las volvía interesantes, y después dices algo que no encaja del todo. Sientes vergüenza, y la próxima vez preparas más. Ahí está la trampa. Crees que la cura es prepararte mejor. La preparación es la enfermedad. Deja la respuesta para después. Va a llegar. Y llegará mejor, porque una respuesta construida sobre lo que el otro realmente dijo requiere menos ingenio que una construida sobre lo que suponías que iba a decir. Escuchar tampoco es callar, es participar sin interrumpir. Es contener el impulso de saltar adentro con tu propia historia parecida, que casi nunca es parecida. Y considera esta verdad simple: cuando alguien se siente comprendido, se siente seguro. Y cuando se siente seguro, se abre.
La comunicación inteligente no consiste en lograr que te entiendan. Consiste en lograr que el otro sienta que tú lo entiendes. Escucha la diferencia. Un amigo te cuenta que el trabajo lo está aplastando. Primera respuesta: sí, el trabajo a veces es una porquería. Segunda: suena a que llevas un tiempo cargando mucho. ¿Qué parte pesa más? La primera cierra, la segunda abre. Y no cierra por antipática, cierra porque le entregaste una conclusión donde él esperaba una pregunta. Y una conclusión no tiene por dónde continuar. 3 herramientas prácticas y las 3 son gratis. Estar presente por completo. Guarda el teléfono, no lo dejes boca arriba sobre la mesa. Mira a la cara. Devolver lo esencial. Después de que hable, di lo que estoy escuchando, es que, o parece que lo que más te duele es. Esto hace 2 cosas a la vez. Le confirma al otro que llegó y te obliga a ti a procesar de verdad, porque no puedes resumir lo que no comprendiste, y preguntar hacia adentro. Cuéntame más de eso. ¿Qué pasó después? ¿Cómo lo viviste tú? La regla dorada. Entonces, escucha para comprender, no para responder. Antes de escuchar el contenido, escucha el estado. Las palabras son la superficie. La emoción es la corriente. Alguien te dice, no pasa nada con la mandíbula apretada, y el contenido dice una cosa mientras la corriente dice otra. Y aquí está la clave. Cuando alguien está inundado emocionalmente, no puede recibir información. Los recursos que necesitaría para procesar tu argumento están ocupados en regular lo que siente. Por eso tu razón perfecta rebota. No fue mala. Llegó a una puerta cerrada. Nombrar la emoción antes que el contenido no es un truco de amabilidad, es lo que abre la puerta. Antes de seguir, necesito pedirte algo. Solo un momento. Piensa en la última conversación importante que tuviste, ayer o la semana pasada. ¿Recuerdas lo que la otra persona sentía? No lo que dijo, lo que sentía. Si la respuesta viene despacio, no te juzgues. Es la respuesta más común del mundo y explica más sobre tus relaciones de lo que quisieras. Ahora la segunda pregunta. En esa conversación, ¿en qué momento exacto dejaste de escuchar y empezaste a preparar? Y la tercera, ¿qué te habría dicho esa persona si hubieras aguantado callada 10 segundos más? Nunca lo sabrás, pero hay una conversación esta semana en la que sí podrás averiguarlo. Aquí está la vuelta final, y la vas a reconocer si has llegado hasta aquí con atención. Todo este libro se llama Hablar con inteligencia, y el capítulo más importante trata de callarse. La gente que más recordarás en tu vida no te dejó frases memorables, te dejó la impresión inexplicable de haber sido, durante 20 minutos, la única persona que existía en la sala. Nadie logra eso hablando. Capítulo 8. La historia es la prueba. Un equipo lleva 3 meses en un proyecto imposible. Una noche, ya tarde, alguien encuentra algo pequeño, una solución parcial, ni siquiera brillante, apenas suficiente para seguir. Nadie festeja, pero al día siguiente todos llegan distintos, y 2 semanas después el proyecto se entrega. Años más tarde, el líder de ese equipo cuenta eso frente a otro grupo agotado y termina diciendo, cuando más difícil parece, es cuando estás más cerca. Y aquí estamos ahora. Compárala con la versión sin historia. Vamos, ya casi llegamos. Hay que empujar. Verdadero, útil, olvidable. Ese es el único ejemplo que voy a darte en este capítulo, porque lo que importa no es la anécdota, es entender por qué funcionó. Y ahí sí hay mecanismo. Primero, la memoria. No tienes un solo almacén de recuerdos. Tienes al menos 2 que se comportan de manera distinta. Uno guarda datos desprovistos de contexto, fechas, definiciones, conclusiones. Es frágil y necesita repetición para sostenerse. El otro guarda episodios, lugares, secuencias, quién estaba, qué pasó después. Ese se sostiene solo, porque está anclado a un tiempo y a un espacio, y porque la emoción que lo acompañó le puso una marca encima. Cuando entregas una conclusión, apuntas al almacén frágil. Cuando entregas un episodio, apuntas al que dura. Y como el episodio lleva la conclusión adentro, no pierdes nada.
Segundo, la sincronización. El investigador Uri Hasson midió algo asombroso. Mientras una persona narra y otra escucha, los patrones de actividad cerebral del oyente comienzan a espejar los del hablante, con apenas segundos de retraso. No es magia, es acoplamiento neuronal, y significa algo hermoso. Cuando cuentas bien, no le entregas al otro tus conclusiones, le prestas tu experiencia. Tercero, la atención. Escuchar es predecir. Ya lo vimos. Y una historia sin conflicto no da nada que predecir. El momento en que las cosas pudieron terminar mal es el que mantiene el sistema atencional encendido, porque el desenlace todavía no está determinado. Si tu historia no tiene ese momento, no tienes una historia. Tienes un currículum. Eso también explica por qué la historia inventada se escucha inventada. Tu memoria episódica de un hecho real está llena de detalles inútiles. ¿Qué luz había? ¿Dónde tenías las manos? Esos detalles se filtran solos, y su presencia es lo que el oyente lee, sin saberlo, como autenticidad. Cuando fabricas un recuerdo, no hay basura, y esa limpieza es exactamente la señal que delata. Con esto, la arquitectura se explica sola. Primero, el escenario. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? Breve y concreto, porque el episodio necesita coordenadas. Segundo, el conflicto. ¿Qué se rompió? ¿Qué costaba? Tercero, la resolución. ¿Qué cambió? ¿Qué aprendiste? Y cuarto, el mensaje. Ata el relato a tu punto. No dejes que el oyente lo adivine, porque adivinará otra cosa. Ahora, lo que contar historias no es presumir. Una buena historia no te convierte en el héroe, te convierte en un ser humano. Si al terminar el otro piensa qué admirable eres, fallaste. Si piensa así me siento yo, ganaste. Este capítulo pide papel, no para guardar lo que escribas, sino para verlo fuera de ti. Escribe 3 momentos de tu vida en los que algo salió mal y aprendiste algo. No los momentos grandes, los pequeños, los que nunca contaste porque te parecieron poca cosa. Elige uno. Escríbelo en 5 frases. ¿Dónde estabas? ¿Qué se rompió? ¿Qué hiciste? ¿Qué cambió? ¿Qué significa? 5 frases, ni una más. Y ahora, léelo en voz alta. Si al leerlo no sientes absolutamente nada, elige otro. Porque aquí está lo que nadie te dice, y es la razón por la que crees no tener historias que contar. Piensas que una historia digna tiene que ser grande. No es grande. Es la que todavía te aprieta un poco cuando la cuentas. Y hay una razón fisiológica para eso. La emoción no se actúa en la voz, se filtra desde el recuerdo. Cuando revives un episodio, tu cuerpo lo revive un poco también. Y ese temblor mínimo, esa décima de segundo de vacilación, es información que llega al otro por un canal que tú no controlas. Si al contarla no sientes nada, quien te escucha tampoco sentirá nada, y ninguna técnica de narración va a arreglar eso. Y si crees que tu vida ha sido demasiado ordinaria para producir algo así, mira otra vez. La noche que casi renuncias, la llamada que no devolviste, la vez que dijiste que sí cuando querías decir que no, y lo que te costó después. Ahí está tu material. Nunca estuvo en otra parte. La próxima vez que necesites convencer, liderar, conectar o inspirar, no expliques. No argumentes, cuenta, deja que sientan la tensión, que vean el momento, y solo entonces entrégales la idea. Porque cuando hablas con historias, no llegas a los oídos, llegas mucho más abajo, y desde ahí la gente te sigue sin que nadie se lo haya pedido. Capítulo 9. Guiar sin empujar. Creíste durante años que persuadir era una forma elegante de imponer. Hoy vas a descubrir lo contrario. La persuasión honesta existe, tiene reglas antiguas y precisas. Persuadir no es manipular, es ayudar a alguien a ver un valor que está ahí, de manera honesta, sin trampa. El que persuade bien, construye un puente. El que manipula, construye un ariete. Y desde afuera, durante 15 minutos, se parecen. Antes de las reglas, el obstáculo. Cuando alguien percibe que estás intentando cambiar su conducta,
se activa en él un mecanismo que la psicología nombró hace décadas: la reactancia. Es la resistencia automática que sentimos cuando creemos que alguien nos está quitando la libertad de elegir. No es terquedad, es un reflejo y se dispara antes que el juicio. Por eso el argumento perfecto muchas veces produce el efecto contrario al que buscaba. No fracasó por débil, fracasó porque llegó empujando. Y hay un segundo obstáculo, más profundo. Cuando una idea nueva contradice algo que la persona ya cree, y sobre todo algo que ya dijo en voz alta, aparece una incomodidad que Festinger llamó disonancia cognitiva. Tiene dos salidas: cambiar la creencia o defenderla con más fuerza. La segunda es más barata, casi siempre gana. Por eso arrinconar a alguien con evidencia lo endurece. No lo estás convenciendo, lo estás obligando a elegir entre tener razón y tener paz, y ya sabes cuál elige. Con eso claro, los tres pilares de Aristóteles dejan de sonar a museo. El primero es el logos, la lógica. Los datos abren la puerta, pero no cruzan el umbral solos, porque los seres humanos no somos máquinas de procesar información. El segundo es el pathos, la emoción. No digas el cambio climático es un problema. Di, imagina a tu hija preguntándote por qué ya no quedan árboles para trepar. El tercero es el ethos, la credibilidad. No se declara, se percibe. No nace de tus títulos, sino de tu coherencia, de admitir lo que no sabes, de citar a quien te enseñó, de sostener el mismo criterio cuando te conviene y cuando no. Existen además 5 principios que un psicólogo social, Robert Cialdini, documentó durante décadas. 1. Reciprocidad. Cuando alguien nos da valor, queremos devolverlo. 2. Coherencia. Las personas quieren mantenerse fieles a lo que ya dijeron creer. 3. Prueba social. 4. Simpatía. Nos influye quien nos escucha, nos respeta, se parece a nosotros. 5. Escasez. Valoramos lo raro, lo limitado, lo que podríamos perder. Ahora detente, porque llegamos al punto donde casi todos los libros mienten. Estos 5 principios son un cuchillo. El cuchillo no tiene moral, la tiene la mano. Puedes usarlos para que alguien vea algo que es cierto. No puedes usarlos para que alguien crea algo que no lo es. La escasez es ética cuando lo escaso es real. Cuando no lo es, tiene otro nombre. Se llama mentira, solo que dicha con una voz agradable. Y ninguna intención buena, ninguna causa noble, ninguna urgencia comercial convierte una mentira agradable en una verdad. Guarda esa frase. Va a protegerte de mucha gente y quizá de ti misma en un mal día. Lo que sí funciona, y funciona sin costo moral, es preguntar en lugar de sermonear. Y si lo miramos desde este otro ángulo, ¿qué cambiaría si tuvieras razón? La pregunta desactiva la reactancia por una razón mecánica. No le quita al otro la libertad de elegir, se la devuelve. Y cuando alguien llega solo a una conclusión, esa conclusión pasa a formar parte de su identidad, y a partir de ahí la defenderá contigo, no contra ti. Nadie defiende con pasión una idea que le impusieron. No necesitas ganar cada conversación, necesitas sembrar. Y una idea que alguien recuerda haber pensado solo tiene más fuerza que cualquier argumento que recuerde haber recibido. Te propongo algo concreto. Esta semana, en una conversación donde normalmente intentarías convencer, haz solo una pregunta genuina antes de dar tu opinión. Y después escucha la respuesta completa sin preparar la tuya. Vas a notar 2 cosas: que tu argumento cambia y que ya no necesitas la mitad de él. Hay una palabra que persigue a quien quiere hablar bien: carisma. Carisma es el nombre que la gente le pone a lo que ve cuando 3 cosas ocurren dentro de una misma persona al mismo tiempo. Presencia, que es escuchar de verdad sin buscar el turno. Calidez, que es tratar al otro como si importara, porque importa. Y convicción, que es sostener tus palabras con el cuerpo, sin subir la voz. Las 3 son decisiones, tomadas en pequeño, todos los días. Y cuando confieso algo que no sé, cuando pregunto en vez de imponer, cuando espero a que alguien esté listo, no estoy renunciando a mi poder.
Estoy descubriendo el único que dura. Capítulo 10. Cuando el corazón late a 110, ¿te ha pasado que olvidas todo lo que ibas a decir exactamente 2 segundos después de que alguien pronuncia tu nombre? ¿Y has notado que apenas se cierra la puerta, todas las palabras vuelven ordenadas, perfectas, inútiles? La prueba real de la comunicación nunca ocurre en la calma. Ocurre cuando el corazón golpea, las manos sudan y algo importante depende de una sola frase. Antes de darte una sola técnica, tengo que corregir un diagnóstico. Llevas años creyendo que el problema está en tu cabeza, está en tu sistema nervioso. Cuando tu cerebro detecta una amenaza social, y la evaluación de los otros es una amenaza social, se activa una respuesta que no te consulta. El sistema simpático libera adrenalina y cortisol. Nada de eso es un fallo. Es un sistema funcionando exactamente como fue diseñado, para un peligro que ya no existe. Bajo activación intensa, la corteza prefrontal, la parte de tu cerebro que sostiene la memoria de trabajo, pierde eficiencia. Es la razón física por la que la respuesta correcta se te aparece en el coche. Cuando bajó la adrenalina, volvió a estar disponible el sistema que la fabricaba. No la olvidaste, estaba desconectada. Y hay un segundo mecanismo que empeora todo. Se llama atención autofocalizada. En el momento en que temes ser juzgada, tu atención se da la vuelta y empieza a monitorearte. ¿Cómo sueno? ¿Cómo me veo? ¿Se me nota? Pero la atención es un recurso único. Cada gramo que gastas vigilándote es un gramo que no está disponible para la tarea. Y como te vigilas peor de lo que te vigila cualquiera, encuentras defectos. Y esos defectos aumentan la alarma. Y la alarma aumenta la vigilancia. Ese círculo es el pánico escénico completo. Preparaste el contenido. Nadie te dijo jamás que había que preparar el estado. Y de ahí sale la frase que casi todos ignoran. Bajo presión, no te elevas al nivel de tus metas. Caes al nivel de tu preparación. Porque lo que sobrevive a la adrenalina no es lo que decidiste, sino lo que automatizaste. Los que hablan bien en momentos difíciles no improvisan, entrenan. 3 preguntas antes de hablar. ¿Qué resultado quiero? ¿Cuál es la única idea que debo transmitir? ¿Cómo quiero que se sienta esta persona cuando termine? Así es como la claridad se convierte en calma, incluso con el pulso alto. En una entrevista, casi todos intentan memorizar respuestas perfectas. Los buenos no. Preparan historias, no guiones, y las practican con una estructura simple: situación, acción, resultado. Un guión memorizado se derrumba en cuanto pierdes una palabra. Una estructura no, porque no depende de la palabra exacta, sino del camino. El miedo no viene de hablar, viene de la incertidumbre. ¿Y si me equivoco? ¿Y si olvido? ¿Y si me juzgan? Fíjate en lo que tienen en común esas 3 preguntas. Todas apuntan hacia ti. En lugar de cómo me veo, pregunta qué necesitan. En lugar de cómo sueno, pregunta a dónde los llevo. Ese giro no reduce el miedo con un truco, lo desaloja, porque la atención no puede estar en 2 lugares y acabas de darle otro sitio donde ir. Bajo conflicto, esa diferencia se vuelve visible para cualquiera. Alguien dice algo injusto en una reunión. La respuesta no entrenada suena así: eso es ridículo. No tienes idea de lo que estás hablando. La respuesta inteligente suena así: entiendo por qué lo ves de esa manera. Déjame compartir otra perspectiva. La voz más calmada de la sala suele ser la más fuerte. 5 estrategias para los momentos que importan. Respira antes de hablar. Una exhalación larga, más larga que la inhalación, activa la rama del sistema nervioso que frena, y es la única palanca voluntaria que tienes sobre un mecanismo involuntario. Usa la estructura como flotador. Cuando te desbordes, vuelve a esto. Aquí está el problema. Esto es lo que propongo. Esto es por qué importa. Habla más lento, no más rápido. La prisa señala pánico y la lentitud señala control. Y además le devuelve capacidad de proceso a tu propia corteza. Y visualiza el momento antes de vivirlo. 30 segundos viéndote hablar con calma,
preparan tu cerebro más que 30 minutos repasando el guión, porque estás ensayando el estado, no el texto. Cierra los ojos un momento. Imagina la sala donde más te cuesta hablar. Alguien pronuncia tu nombre. El corazón te sube. Y esta vez, en lugar de correr hacia la respuesta, te quedas quieta. 1, 2, 3. El mundo no se acaba en 3 segundos. Nunca se acabó en 3 segundos. Y entonces hablas, con una voz que suena más tuya que de costumbre. Y ahora, la frase más importante de este libro. Tienes permiso de tomarte 3 segundos antes de responder. Nadie está cronometrando. La única persona que los cuenta eres tú. Y los has estado contando desde una edad en la que alguien te hizo creer que la pausa era una confesión. No lo es, nunca lo fue. La gente olvidará lo que dijiste. Recordará cómo la hiciste sentir en el momento que más importaba. Eso, no la elocuencia, es lo que te devuelven durante los siguientes 10 años. Antes de cerrar, debo retirar algo que dije. Hablé de sostener la mirada. El contacto visual directo es una convención de algunas culturas, no una ley de la especie. En muchos lugares del mundo, mirar fijo a los ojos de alguien mayor es una falta de respeto, y hay una verdad más incómoda todavía. La seguridad no se recibe igual según quien la muestre. Si alguna vez te castigaron por hablar fuerte, por ocupar espacio, por sostener una opinión con el cuerpo entero, entonces decirte simplemente, ten más confianza, sería un consejo cruel. Sí puedo decirte una cosa, y quiero que la escuches despacio. Cuando eso ocurra, no será culpa de tu voz. Capítulo 11. Mañana a las 7. Tal vez pase esto. Escuchas este libro completo, asientes en algunas partes, sientes esa tibieza agradable del reconocimiento, y mañana la vida sigue exactamente igual. O tal vez pase lo otro, lo que casi nadie espera. Mañana a las 7, en una conversación cualquiera, te callas 3 segundos antes de responder y algo minúsculo se mueve. Solo una de esas dos cosas cambia una vida. Muy probablemente no vas a hacer nada. Lo sé porque yo hice exactamente eso con 3 libros antes de escribir este. Sentí que entendía. Y hay una razón por la que esa sensación engaña. Comprender algo y saber ejecutarlo son 2 memorias distintas. La primera se instala escuchando, la segunda solo se instala haciendo, porque vive en circuitos que no responden a los argumentos, sino a la repetición. Por eso, el cerebro no distingue una de otra desde adentro, y por eso saliste de tantos libros con la certeza de haber cambiado y la conducta intacta. Este libro es un analgésico. Mañana a las 7 es la medicina. Así que no voy a darte una lista de 8 hábitos. Las listas se anotan y se abandonan. Te voy a dar 3 momentos, y todo lo que aprendiste vive dentro de alguno de ellos. El primer momento es antes de hablar. Ahí pertenece pensar antes de abrir la boca, que no significa ensayar sino preguntarte cuál es el punto y qué necesita esta persona ahora. Ahí pertenece también leer todos los días y escuchar con hambre, porque quien habla claro es alguien que piensa claro. Y ahí pertenece la decisión más silenciosa de todas, hablar desde tus valores. Cuando tus palabras coinciden con quien eres, desaparece el trabajo de sostener 2 versiones a la vez, y la voz deja de temblar por razones que ninguna técnica explica. Podrán no estar de acuerdo contigo, van a confiar en ti, y eso dura más. El segundo momento es mientras hablas. Aquí vive decir menos y decir mejor, esa disciplina de no perseguir palabras, de confiar en el silencio, de elegir la frase que aterriza en lugar de las 5 que la rodean. Aquí vive usar la voz como instrumento, variar el tono, bajar en lo importante. Y aquí vive la costumbre que más te sorprenderá por su eficacia, preguntar más de lo que respondes. La voz más inteligente de una sala rara vez es la más sonora. Suele ser la que invita a los demás a pensar. El tercer momento es después de hablar, y es el que nadie practica. Después de una conversación que importó, pregúntate 3 cosas. ¿Dije lo que quería decir? ¿Lo recibieron como esperaba? ¿Qué haría distinto la próxima vez? Es la única forma conocida de convertir la experiencia en destreza, sin revisión.
10 años de conversaciones producen 10 años de los mismos errores, cómodos y automáticos. Y practica en lo pequeño. No esperes el escenario. En el audio de 2 minutos que grabas para alguien que quieres. Cada vez que eliges claridad sobre desorden, presencia sobre pánico, verdad sobre el impulso de impresionar, algo se mueve 1 milímetro. Ahora te propongo un pacto. 7 días. Una sola cosa por día. Porque una conducta nueva compite contra una automática, y solo gana si no tiene que competir también contra otras 4 conductas nuevas. Día 1. Cuenta. No corrijas nada. Graba una llamada tuya, o un audio largo, y cuenta cuántas veces dices, o sea, no sé. Guarda la grabación, la vas a necesitar. Día 2. 3 segundos. En una conversación, antes de una respuesta, calla 3 segundos. Una sola vez en todo el día. Día 3. Quita una disculpa. Elimina el solo quería decir de exactamente una frase y dila sin él. Día 4. Devuelve. Dile a alguien lo que estoy escuchando es que, y no agregues nada más. Día 5. 3 frases. Contesta una pregunta con apertura, idea central, cierre. Nada más. Día 6. Una historia. 30 segundos. Que tenga un lugar donde todavía te aprieta. Día 7. No hagas nada. Escucha la grabación del día 1. Ese 7º día vas a oír a una desconocida. Es la mujer de la semana pasada. Y en el 2º minuto vas a darte cuenta de algo que no esperabas. Nunca cambiaste tu voz. Lo único que hiciste fue dejar de pedirle perdón. Si estás cansada de las conversaciones que ocurren 2 veces, una en la sala y otra en tu cabeza, si estás cansada de saber la respuesta y descubrir que el silencio te la robó, si estás lista para tomarte 3 segundos sin pedir permiso, entonces el trabajo ya empezó, y empezó hace unas páginas, sin que lo notaras. Mañana, a las 7, alguien te va a preguntar algo. Lo único que ya está decidido es lo que vas a hacer en los 3 segundos siguientes.